Muy buenos días a los presentes y a los que se unen a nuestra transmisión. ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios. Fue una semana de tal vez nuevas actividades o retomando algunos retos. Iniciamos clases, algunos lo sintieron en el tráfico, ¿verdad? Mucho más pesadito, pero Dios nos da la oportunidad de abrir su palabra y de prácticamente comenzar una nueva experiencia en Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos 9, versículos 4 al 6. Muy bien, dice: Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos llegado a este encuentro de misión con nuestro Salvador Jesús. Obviamente sabemos por el espíritu de profecía que Saulo de Tarso, cuando perseguía a cristianos, cuando enjuiciaba a cristianos, cuando por su poder y su influencia estipuló una red de cacería de cristianos, el Espíritu Santo lo llevaba al punto de preguntarse: ¿será que lo que yo estoy haciendo es correcto? Es decir, era un hombre apasionado pero no irreflexivo. Y todavía la voz de la conciencia, el Espíritu Santo le decía: ¿será que estás haciendo lo correcto? Pero él acallaba esa voz. Dice, cuando tuvo este encuentro con su Salvador, rápidamente él responde a la pregunta de investigación: ¿por qué me persigues? Porque Jesús se identifica con sus hijos. Sí, aquella persona que está ahorita en el trámite de una enfermedad, Dios se siente junto contigo en tu enfermedad o ese trago amargo por el cual estás pasando. Los perseguidos eran, Jesús se identifica como suyos. ¿Por qué me persigues a mí? Porque al perseguir a los hijos de Dios, estamos persiguiendo a Cristo. Esa es la identificación hermosa del pastor con sus ovejas. Y entonces, Saulo, si tú te preguntas a alguien tan obstinado, tan apasionado, que le responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rápido un cambio. ¿Por qué? Porque ya había trabajado en la mente de ese hombre la voz de la conciencia y reconoció esos llamados previos y pudo responder positivamente a la voz de la misión. Así que, hermanos, entender el llamado al cual cada uno de nosotros llega a un punto de nuestra vida que debemos de entender que el buen pastor, el divino pastor, nos ha llamado a ti y a mí para una misión. Cuando yo escucho y leo en la comunidad a la cual pertenecemos, hay que orar por X problema, por la enfermedad de esta persona para que se restablezca. ¿No te has preguntado, ¿y para qué quiere la salud? ¿No es una pregunta tonta? ¿Para qué quieres la salud? ¿Para qué quieres salir de ese problema? ¿Para cumplir tu misión o para seguir la vida que tenías? No seamos irreflexivos, hermanos. Pidamos completo. Señor, yo quisiera que esa persona que está sufriendo saliera de su trance, pero más que nada que le sane su corazón y que su proyecto de vida se enfoque hacia el cielo. Hay mucho que aprender en la oración por los enfermos, por los necesitados. Lean el ministerio de curación. No se ora así reflexivamente. Sí, que todos los enfermos de la iglesia y de nuestras familias se curen. Dice Elena White, no. Y hay una enseñanza detrás de esto. El llamado pastoral del apóstol, posteriormente lo conocemos en la Biblia como el apóstol Pablo, tiene que ver con esa figura con el cual él se encontró. Él se encontró con un pastor que le llamaba a su redil.
¿Y cuál es el salmo más famoso, apreciados hermanos? El Salmo 23, muchos de ustedes lo conocen, se lo saben, y yo quisiera que abriéramos la Biblia porque vamos a analizar algo. Para entender el llamado pastoral de Pablo, tenemos que reestructurar en nuestra memoria quién es nuestro pastor. Y si usted dice, yo ya me lo sé, sí, pero vamos a analizar una estructura diferente. El Salmo 23, por cierto, San Agustín dijo que este era el salmo que cantaban los mártires antes de pues perder su vida o depositar su vida por su fe. Es la perla de los salmos, el canto de confianza, y se esboza en él el retrato del amable anfitrión. Y el anfitrión es el buen pastor, el que llamó a Pablo, el que llamó a Saulo, posteriormente Pablo, y el que te llama a ti y a mí, no solamente para pedir trabajo. ¿Qué le has pedido esta semana a Dios? Señor, que me vaya bien en la escuela y que pueda regresar con bien. ¿Qué le has pedido a Dios? Salud por mi familiar, por mí mismo. No, aquí además se esboza el retrato del amable anfitrión. Y vamos a entender que cuando en la Biblia, apreciados hermanos, estoy batallando con esto. Cuando en la Biblia encontramos figuras que se llaman figuras simétricas, podemos entender, tiene un nombre, quiástica. Significa que es una enseñanza reiterativa. Y ahí en la primaria, cuando a ti y a mí nos ponían a repetir, ¿qué les ponían a repetir? Tablas, el abecedario, los números, las letras. ¿Para qué lo hace de esa metodología, de esa manera los maestros? ¿Por qué lo hacen así? Repetir, repetir, repetir. Para que se te grabe. Es bíblico. El maestro de maestros dice, la ley, todos los principios los tienes que repetir porque si no, no se te quedan. Y el Salmo 23 tiene una figura de repetición. Y si tú puedes analizar, empieza con la presencia del pastor. ¿Qué dice el versículo 1 en su primera parte? Jehová es mi pastor. Pero también termina con la presencia del pastor en el versículo 6, en la última parte. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, empieza con la presencia del pastor y termina con la presencia del pastor. ¿Y qué hay en medio? Bueno, ahí en medio podemos encontrar las provisiones del pastor. Por ejemplo, en el versículo, vayamos al versículo 2 y 3 en la primera parte. ¿Cuáles son las provisiones del pastor? Delicados pastos es una provisión. Aguas de reposo, confortar el alma. Es decir, esas son las provisiones. Y en el 4, en la segunda parte, no temeré mal alguno. Y en el 6, en la primera parte, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Esas son las provisiones del buen pastor. Es un salmo hermosísimo, si se dan cuenta. ¿Y en medio qué hay? ¿Qué les parece? Vayamos al versículo 3 en la segunda parte. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y en el 4, en la primera parte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ahí dice, no temeré mal alguno. Es un salmo quiástico o reiterativo que nos dice que tú y yo debemos de pedir esa provisión pastoral que inicia y termina con la presencia del buen pastor en nuestras vidas. Así que esa debiese ser nuestra petición, apreciados hermanos, de aquí en adelante. Que el buen pastor te acompañe y ya las provisiones y ya los caminos que él te dirija, pues ya tienes esa seguridad. Es la seguridad que tenía David al escribir inspirado este hermoso salmo. La epístola de los Gálatas, por lo tanto, es escrita en este contexto de alguien que se encontró con el buen pastor y que se convirtió en un buen pastor. Porque así lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Un buen pastor.
Y un buen pastor se preocupa por sus ovejas y está familiarizado con los nombres, con las problemáticas particulares de esas ovejas. Es bien interesante cuando tú recorres las 13 cartas paulinas, tú te darás cuenta los 13 diferentes escenarios en lo que sí es el mismo enemigo, es el mismo reto, pero Satanás modifica sus tentaciones y fue atacando de maneras distintas a las diferentes iglesias. Y en la carta a los Gálatas también vemos una problemática muy particular. Gente que había aceptado el mensaje de salvación, pero estaba regresando a los caminos del legalismo y de la salvación por las obras. Es por eso que este pastor que amaba a sus ovejas, dijo, no, hijos, aunque me duela, tengo que hablarles fuerte. Por eso la epístola a los Gálatas es un lienzo que muestra el amor y la preocupación de Pablo por sus amigos. ¿Saben que ayer, al menos ayer a mí, yo me di cuenta que la Unión Mexicana del Norte sacó esta estadística y decía cuáles eran los métodos de evangelismo más efectivos en el campus? Nosotros pertenecemos a esta Unión Mexicana del Norte y decía, en cuanto a métodos de evangelismo y su efectividad cristalizada en los bautismos. Y en las estadísticas mencionan que los grupos pequeños son el number one. O sea, siguen siendo el que más produce bautismos para el campo. Estamos hablando de metodologías, no estamos quitándole a Dios para nada su lugar. Después, cursos bíblicos, también muy pegadito, el 24%. Luego, ¿por qué se bautizan? Pues porque tengo familia adventista y eso me hace abrazar mejor la fe. Después, en cuarto lugar, amigos adventistas. ¿Se acuerdan la estadística que les dije? Que si tiene un nuevo en la iglesia, 7 amigos, el pastor Maldonado dice que hay muy pocas probabilidades que esa persona se salga de la iglesia. Por eso debe uno procurar tener amigos. Después siguen las campañas de evangelismo. Fíjense hasta qué lugar. 1, 2, 3, 4. Hasta el quinto en cuanto a efectividad. Otros, y la pregunta es, ¿en cuál de ellos participas? Porque así como Pablo, tú y yo hemos tenido un encuentro con nuestro Salvador, pero ese encuentro nos llama, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y dónde estás tú? Es una pregunta retórica. Tal vez hemos sido consumidores de la gracia de Dios. Señor, dame trabajo. Señor, dame salud. Señor, dame unas buenas vacaciones que tanto las merezco. Señor, dame. Pero no estás pidiendo para la misión. Porque eres indiferente a las necesidades de los demás. Por eso, apreciados hermanos, la vida de Cristo es el mejor ejemplo de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si hablamos de misión, Jesús nos pone el gran ejemplo de amor. Sin embargo, en nuestro libre albedrío o libertad, a veces tenemos la libertad incluso de rechazar a la luz. Y vamos al texto de Juan 3, 19 y 21, ¿qué les parece? Juan 3, 19 y 21, que dice así. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí dice hay dos escenarios posibles. Dios lanza convocatorias y hay dos tipos de respuesta. Señor, voy, claro que sí. He hecho mi suerte contigo, casi confío, tú eres mi buen pastor. ¿Qué quieres que haga? Y hay otras personas que dicen, no, espérame tantito, yo tengo mis planes. Y yo tengo mis planes y tengo mis agendas y tengo mis tiempos. Ahorita no. ¿Cuántas personas hemos escuchado mandar a decir a la Junta de Nombramientos, no, ahorita la iglesia no es lo más importante para la misión no es lo más importante, Dios te da libertad.
Pero aquí nos está diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero tú dices, no, yo amo las tinieblas, yo no quiero cumplir con la misión. ¿Por qué? Pues porque estoy muy cómodo donde estoy. Haríamos bien, apreciados hermanos, pensar qué tipo de respuesta le estoy dando a Dios con mi vida, con mis recursos. A veces decimos que estamos convencidos que Jesús viene pronto, pero nuestra agenda dice todo lo contrario, ¿verdad? Estamos pensando en otras cosas. Nuestra cartera dice otra cosa, nuestro tiempo dice otra cosa. Y aquí, cuando nosotros vemos el ministerio de amor del apóstol Pablo en cuanto a su misión y cómo recorrió, hermanos, vean ustedes el mapa de todos esos 3 viajes misioneros o 3 expediciones misioneras de kilómetros y kilómetros y lo que implicaba. Si ahorita es difícil viajar y te cansas con los recursos que contamos, imagínense en ese tiempo, en barco, en botecito, en caballo, a pie. Y era un hombre incansable aparentemente para cumplir la misión. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto de esa pila, hermanos? ¿Cuál era el secreto de la pila de Pablo? Porque Dios era su prioridad. Ayer el pastor Alejandro nos decía que históricamente, muy probablemente, Pablo había dejado a su familia en el buen sentido para cumplir la misión. Por eso no se menciona mucho de su agenda personal, porque lo que se sale a la luz pública es su misión. Entonces, apreciados hermanos, vemos aquí una agenda incansable y en Testimonios Selectos, tomo 2, dice lo siguiente. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo procuró seguir el ejemplo de Cristo al realizar un servicio fiel y ejecutar una fervorosa labor en bien de las almas. Siempre diligente, celoso e infatigable, no atendió a su personal inclinación y comodidad, sino que sin descanso y orando anhelosamente sembraban la semilla de verdad. Fíjense cuántos calificativos a la obra del apóstol Pablo. Incansable, celoso, diligente. No era un irresponsable, sino que le podía dar la oportunidad de dar, a la menor oportunidad daba el mensaje de la cruz a donde él podía estar y viajar. Vayamos a la segunda parte de este texto, que dice así. Desde la hora en que rindió fidelidad a Cristo, la vida de Pablo estuvo llena de infatigable servicio. Viajaba de ciudad en ciudad y de país en país, relatando la historia de la cruz, atrayendo almas al Evangelio y estableciendo iglesias. Yo creo que para todos, al escuchar y al leer estos pasajes, debemos de ver nuestra agenda. A ver, ¿qué tan diferente es la agenda que tenía el apóstol a nosotros? Porque él no era un empleado denominacional, no se le pagaba, él trabajaba, así como la gran mayoría de los que estamos aquí, somos laicos. Era un pastor, sí, con las credenciales, porque se le había impuesto las manos sobre su cabeza. Tenía las credenciales, ¿qué más queremos? De Jesús mismo. Ahí lo vemos en ese encuentro en Damasco, porque este es mi instrumento, que yo le tengo un plan. Pero él era un laico, como todos trabajamos para sobrevivir, para subsistir, pero entregado a la misión. ¿Y qué tan diferente es la agenda que yo tengo? Yo creo que no se parecen en nada a las prioridades del apóstol. Por eso él, inspirado por Dios, pudo decir en Gálatas 4:12 lo siguiente. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Piensen un poquito, clase, en todas aquellas personas que tú le has dado el mensaje de salvación. Puede ser por un estudio bíblico sistemático, por un encuentro casual, no lo sé. Pero yo creo que les quiero preguntar,
¿Alguna vez le has dicho a alguien o le has sugerido, tal vez no textual, sé como yo? Sé como yo. Mira, así como yo le hago, así hazle tú. ¿Se han atrevido a hacerlo? ¿Por qué Pablo sí se atrevió? No sé cómo Jesús, obviamente presentaba ampliamente el mensaje de amor y de la cruz, pero sé como yo. Hermanos, porque él había dejado y se apasionaba tanto que él había dejado obviamente su agenda mundana y había seguido a Cristo, y entonces él veía que en esos corazones que eran reacios a recibir la verdad, tenía que poner ejemplos, y un buen maestro siempre pone ejemplos, y dijo, a ver, pues como yo, así como yo acepté alguna vez a Jesús, quiero que tú aceptes a Jesús. Hermanos, fíjense este caso tan curioso que presenta nuestro Salvador en Mateo 23, 2 y 3, que dice así. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Entonces aquí está diciendo Jesús, bueno, ellos son los maestros de la iglesia, pero ¿sabes qué? Lo que hacen no lo hagas. Lo que dicen es rescatable. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedras, yo creo que la mente se nos va a una clase como universitarios, nosotros damos clase o recibimos clase, pero no, fíjense, cátedra era un asiento que había en las antiguas sinagogas, donde aquel que interpretaba, es como si el pastor o alguien que va a predicar se sentara en un asiento especial, y en ese asiento especial empezaba a explicar la ley y la desmenuzaba. Y dice, bueno, esas personas que se sientan especialmente en ese asiento, hay algo rescatable, pero hay algo que no debes de hacer. Dice, no hagas sus obras. Y aunque Jesús dio los más severos regaños y reprimendas para la hipocresía, porque hermanos, decir una cosa y hacer otra es hipocresía, y Dios vomita la hipocresía. Pero aquí nos responde, ¿cuán difícil es vivir una vida ejemplar? ¿Verdad? Difícil. Y ese es el llamado de misión que todos tenemos, que en el lugar de trabajo, o tus vecinos, o tus, no sé, todos los que te rodeen, puedan ver a Jesús dibujado en ti y en mí. Por eso debemos ser consistentes con la misión. Un texto más que nos aporta ese sentido de misión en 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, bueno, ponte la camiseta, y la camiseta de los cristianos dice, somos embajadores. ¿Qué ceremonias tan bonitas se celebran en las embajadas? Cuando el presidente o el rey, dependiendo de la situación política de un país, le da credenciales de embajador o de embajadora a sus ministros. Estaba viendo un programa de una cena que hubo en Japón, y de repente, sin esperarlo, recibieron la visita de la embajadora de Estados Unidos en Japón, que es la Kathleen Kennedy, y entonces todo el mundo dejó de cenar y foto, porque un embajador tiene las credenciales, es una persona prominente, es alguien que tiene algo que decir. Rápidamente todos se callaron para que hablara la embajadora en esa ceremonia, y le diera peso y le diera una mayor realce a los objetivos de esa cena. Hermanos, tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Mentalicémonos, aceptemos el llamado y respondamos con ese entusiasmo que el apóstol Pablo trabajó. El problema en la iglesia de Galacia era bastante complejo, pero lo podemos resumir en estos puntos. Había falsos maestros, había apostasía, había cierto
presunción de parte de los que tenían más tiempo conociendo la palabra de Dios que los que iban llegando. Había el legalismo judaico que no se podían sacudir todavía. Y ante esos problemas que el apóstol Pablo decía, no puedo dejar pasar por alto estos problemas, realizó uno de los llamados, creo yo, más fuertes que encontramos de su ministerio. Y lo vamos a resumir en al menos 2 versículos. En Gálatas 4, 16 y 19 dijo lo siguiente. Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces dice, pues tengo que decirte la verdad. Y vamos a analizar esto de decir la verdad. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quedado callados por no meternos en problemas? Dices, es mejor, lo dejo pasar. Hay que se quede con su error. Qué difícil, ¿verdad? Una vez una chica allá en la Universidad de Montemorelos que pues llevan clases de Biblia que sumamente avanzadas, Pentateuco, Apocalipsis, Daniel. Bueno, a esta chica se le había muerto un familiar muy querido y pone en su Facebook, bueno, mamita, ya estás en el cielo. Y todos, pésame, 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 pésame. Y nos estorbaba esa frase, ¿verdad? De que ya estaba en el cielo la persona. ¿Le digo o no le digo? Ay, no, mejor no le digo. Y la dejamos pasar muchos, me confieso ante ustedes. Ay, no va a meterme en problemas. Ahorita que le tengo que andar explicando por Facebook que su mamá no está en el cielo y que ella sabe que no está en el cielo porque ha tomado esas clases allá. Toman Biblia todos los semestres y como les repito, bien avanzado. Pero una doctora que se caracteriza por su manera de decir las cosas, digo, tiempo, y ahí te va. Ey, que estoy contigo en tu dolor, pero recuerda que está descansando y que cuando Jesús venga, así como todos tenemos familiares, va a escuchar esa voz de trompeta y resucitará hasta ese momento. Y entonces a mí me hizo reflexionar cuántas veces me quedo callada por no meterme en problemas o por no decir, ay, ya, es un error, déjalo pasar. ¿Ustedes han hecho lo mismo? Entonces padecemos de lo mismo. Pero el apóstol Pablo dice, no soy tu enemigo, pero te tengo que decir la verdad. Y sufro por tus errores y por tus malos caminos. Y se pone así como una figura, una mujer está sufriendo dolores de parto en esta situación. Qué difícil, ¿verdad? Ser pastor. Yo creo que es uno de los trabajos más difíciles de realizar. Apreciados hermanos, me da tiempo para expresarles una situación que sufrió la iglesia adventista por allá por 1901. En 1901, hermanos, quiero decir que un pastor ganaba $12 semanales. Pero la iglesia no manejaba presupuestos. Y entonces, ante tales problemas, se había endeudado. Se debía en educación $350,000, en sanatorios $250,000, la Asociación General debía también otros $200,000. Estábamos hasta acá de deudas. Además, por si fuera poco, las instituciones de salud, hospitales, no estaban a nombre de la iglesia adventista y el doctor Kellogg andaba con otras ideas que ahora le llamamos de la nueva era y amenazaba con quitarle todos los sanatorios y hospitales a la iglesia. ¿Por qué? Porque no había papeles. Había muchos problemas de todo tipo, monetarios, teológicos, etcétera. Y ante tales problemas se enfrentaron al Congreso Mundial que se celebra periódicamente. 88 delegados vieron todos los problemas, la iglesia estaba por fracturarse, estábamos quebrados, se había hacía unos meses quemado Battle Creek y la casa Review and Herald, la publicadora, las deudas
Ahí quedaron porque los seguros no funcionaron suficientes. ¿Qué hacer, hermanos? Ante tales situaciones, la iglesia naufragaba. Y esos 88 miembros delegados, los primeros días se dedicaron a preguntarle a Dios, no para salvar las deudas, ni administrativamente qué iban a hacer, si tenían que despedir a todos los pastores y obreros, sino para ver, Señor, cómo vamos a cumplir la misión. Y quiero recalcar esta idea. Los delegados entendieron que concentrarse en la misión era esencial para la supervivencia. Así que, hermanos, no podemos esperar, si tú y yo no cumplimos la misión, no podemos esperar que la bendición de Dios nos acompañe como pueblo. Por eso es tan importante. ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué quiero un trabajo? ¿Para qué quiero todas esas peticiones que le hice a mi Señor? ¿Para cumplir la misión o para solamente estar muy cómodo en la posición que estoy? Porque el apóstol Pablo en su llamado pastoral nos insta, nos incentiva y nos sigue incentivando a que recapitulemos en nuestra agenda qué estoy haciendo por Jesús. Porque si estoy convencido y convencida que Jesús viene pronto, tengo una responsabilidad de misión, así como estos delegados lo entendieron. Para Dios los problemas económicos no eran un problema, ni administrativos, pero la iglesia tenía que entender primero que tenía que cumplir la misión, y eso es lo que también debemos de entenderlo tú y yo. Así que hagamos esfuerzos redoblados por cumplirla con el poder de Dios. Dios te bendiga.